El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El modernismo dentro de la iglesia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra de Dios: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El modernismo es una corriente filosófica que tiene como objetivo conciliar la fe con los principios de actualidad que hay en el mundo. Aunque muchos no conozcan del tema, el asunto es que el modernismo sí se ha infiltrado en muchas iglesias. Y muchos ministros, también modernistas, están haciendo del modernismo una de las plataformas de su ministerio. El ministro modernista es aquel que quiere hacer al evangelio aceptable ante los ojos del mundo, supuestamente para ganar almas para Cristo. El apóstol Pedro describe a un falso ministro en el capítulo 2 de su segunda carta, y tomaremos solo una de esas descripciones para exponer y denunciar cómo el modernismo se ha metido en muchas iglesias. Primero, los modernistas son sensuales. La expresión que se usa allí como disoluciones, el vocablo griego que lo traduce debe entenderse como liviandad, sensualismo, disolución, algo que lleva a condenación, algo que acarrea pérdida, ruina, destrucción. El modernista, el ministro modernista es aquel que apostató de la fe, ya negó la fe, está bajo ese espíritu y ofrece un cristianismo diferente. Algunos de los postulados de un ministro que pregona el modernismo son los siguientes: un evangelio sin cruz, un evangelio que no ofenda mucho, pero que atraiga a las multitudes, un Jesús actualizado, por ejemplo, una fotografía o una pintura donde se ve a Jesús guiñando el ojo, o un Jesús con el cuerpo tatuado. Ese es el mensaje del modernismo, un mensaje donde el man está vivo. Palabras sin reprensiones, palabras solo con promesas de bendición, pero no con el llamado al arrepentimiento. Un camino al cielo sin aflicciones, donde ya no es necesario el diezmo y las ofrendas, sino los paseos para que la gente dé su dinero sin tanto dolor. Los cultos deben ser más dinámicos y atractivos, en locales y sillas cómodas, luces bajas, de colores, buena danza, humo y hasta escarcha. Al pecado se le llama error, y muchos ministros son más psicólogos que pastores. Se usa carne para atraer lobos y no pasto de la palabra para atraer ovejas. El modernista metió el mundo en el lugar donde se adora al Señor, la iglesia, para que parezca más que todo un escenario donde se presentan espectáculos para atraer a la audiencia. Los argumentos del modernista son: hay que hacer el evangelio menos aburrido. La iglesia tiene que hacerse más como el mundano para alcanzarle para Cristo. Es como hacer la palabra más divertida y llamativa. Es por eso que vemos en muchos lugares de congregación gente que se autollama cristianos, discípulos de Cristo, pero no tienen nada ni de cristianos ni de discípulos de Cristo. En segundo lugar, los modernistas tienen muchos seguidores. Eso es lo que dice el apóstol Pedro allí en su segunda carta, capítulo 2, verso 2. Los que siguen a los modernistas quieren sentir la aprobación pastoral de que son buenas personas, están bien y van al cielo, a pesar de que son mundanos. Ellos quieren ir al cielo sin necesidad de negarse sus sueños, sus deseos mundanos. Por eso vemos gente que celebra con cerveza al haberse bautizado en aguas.
Gente que puede ser parte de un ministerio en la iglesia, no por compromiso, sino porque ese es su hobby. Eso es lo que hace en su tiempo libre. Pueden noviarse con uno y con otra. Después que no haya un compromiso de matrimonio, bueno, así son los jóvenes. Y se acepta porque el joven es así. Aunque la Biblia condena esas conductas y amenaza realmente, la Biblia es clara, con una condenación eterna. Ya no es como antes, ahora hay más liberalidad, hay un poco más de libertad. Eso era antes. Esas son las expresiones de una persona que está bajo el modernismo. Ellos dicen, Dios ve el corazón, no las acciones. El famoso dicho que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso quiere decir que cuando Dios condene, el pecador es salvo, porque Dios ama al pecador. Quiere decir entonces que el pecado es el que es lanzado en el infierno, no el pecador. Cuando dice el Señor en el Salmo 5 que Dios aborrece a los que hacen el mal. Son personas dispuestas a pagar por un milagro o sanidad. Los jóvenes llenan en muchos lugares estas iglesias, pues les atrae. Básicamente se les llevó la discoteca del mundo a la iglesia y la vida mundana se les llevó a la iglesia para tenerlos allí. Para este tipo de cristianos, el juicio de Dios es enviarles falsos ministros para que crean la mentira por rechazar la verdad. El verdadero mensaje del Evangelio dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido, dice Jesús en Juan 16:33. Dice el apóstol Pedro que a Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga con justicia. Dice Jesús, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Que no te confundan, estimado amigo, amado hermano, no te confundas. La iglesia de Cristo debe ser recibida por el Señor sin mancha y sin arruga, sin mundo y sin pecado. Esto es palabras de vida eterna, el modernismo dentro de la iglesia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.